vamos a calcular las sombras estando el sol delante del observador, las sombras de algún objeto. Por ejemplo, tenemos los dos planos de proyección y tenemos una figura, pongamos por caso una recta, sobre la que vamos a poner, por ejemplo, un cuadrado vertical. Tenemos la posición del punto de vista y el punto principal. Y vamos a representar eso en perspectiva. Tenemos el plano del cuadro y el plano geometral. El plano del suelo, que es el geometral V, con su proyección sobre... Bueno, vamos a representar esto en perspectiva. Visto desde arriba tenemos la línea del plano de cuadro, que es esta. Tenemos, a ver si nos sale dentro, el punto de vista, el punto principal, ortogonal sobre el cuadro, plano de cuadro. Tenemos la línea esta que forma un ángulo dado, la línea de la figura, por ejemplo esta. Y ahora tenemos aquí arriba la línea de tierra y más arriba, esta altura, la línea del horizonte, que son estas dos, línea del horizonte y línea de tierra, la que nos den, o sea, la altura del punto de vista. Tenemos el rectángulo, cuya traza está aquí y cuya fuga, haciendo una paralela, es esta. Levantamos, fuga aquí, traza aquí, la perspectiva del rectángulo es esta. Si queremos localizar la posición exacta ahora de estos dos puntos, para dibujar ya el rectángulo, necesitamos aquí en planta la posición exacta de la figura, por ejemplo, que sea esta. Si hago, por ejemplo, dos líneas ortogonales al cuadro, esta y esta, pues tengo que sus trazas están aquí, o sea, aquí y aquí, y que su fuga es el punto principal. Por tanto, uniendo estas dos, tenemos aquí la perspectiva de esos dos puntos. En consecuencia, la perspectiva de la base de la figura es esta. Ahora cogemos la altura, sabemos que es un cuadrado, o sea que lo único que tenemos que hacer es coger aquí exactamente la altura y ponerla aquí. Entonces cogemos esta altura h, que es en realidad esto, ya que es igual que esto, y la colocamos aquí. Fugando hacia el mismo punto de fuga, este es el horizonte, hacia el mismo punto de fuga, tenemos en las verticales ya la proyección en perspectiva de la figura. Bueno, una vez que tenemos la proyección en perspectiva, sí me interesa también subir aquí arriba esta distancia, entonces el punto principal está aquí y la voy a poner aquí. Cojo la distancia esta, la coloco aquí. Entonces tengo V abatido hacia arriba y aquí el punto principal. Bueno, tengo entonces ahora también que, por ejemplo, la sombra, vamos a darle sombra propia al objeto, es esta. O sea que esta sería la figura. Vamos a hacer que el sol esté aquí delante de la figura. Entonces, si por ejemplo convenimos en que va a venir por aquí para que nos caiga dentro, entonces pongo aquí el sol aquí arriba, está delante del observador, no sé si sale dentro del dibujo, sí. Bueno, este va a ser el sol, pongo así para que se entienda, y su proyección sobre el horizonte. Entonces alineando siempre la proyección sobre el horizonte con la proyección de cada punto que queremos calcular, este punto tiene su proyección aquí, pues el suelo con el suelo, y el espacio, o sea, el sol con el punto. Hago una línea imaginaria, un rayo de sol que viene por aquí. Lo mismo, el rayo de sol que viene por aquí, y la base, o sea, su proyección sobre el horizonte con la proyección del punto, obteniendo ahí otro punto. En consecuencia tengo una línea que, como es paralela a esta, fugará también en el mismo punto del horizonte. Y del horizonte porque es horizontal. Si no fuera horizontal no fugaría ahí. Bueno, una vez que tengo ya la sombra de la figura, le voy a dar ahí sombra, es la sombra que proyecta sobre el suelo. Bueno, si quisiera representar estas dos líneas, sé que la fuga está aquí. Podría hacerlo también el caso inverso, pero bueno, ahora lo voy a hacer así. Entonces la fuga está aquí. Eso quiere decir que la proyección de los rayos de sol sigue esta dirección, o sea, sigue esta dirección y sigue esta. Y tengo también que la representación de esta recta es en realidad esta. O sea, es una recta que viene por aquí, no coincide con el punto principal. Y ahora
es paralela a esta porque se corta en el mismo punto de fuga. Entonces por aquí hago una paralela y tengo ahí ya la perspectiva del romboide, que es en realidad la sombra del cuadrilátero. Bueno, aquí está en azul, aquí lo ponemos también en azul. Vamos a obtener por último las coordenadas solares. Entonces tengo que la figura que está aquí tiene, esta sería la dirección del rayo solar desde arriba, o sea que vendría por aquí. Entonces lo que necesitamos es la línea norte-sur, es un dato que nos tienen que dar, o si no lo ponemos donde queramos. Por ejemplo, si decimos que la línea norte-sur pues es esta, entonces ya sabemos, la línea que forma esto, norte-sur, con esto, con la línea de sombra, es en realidad el ángulo que llamamos azimut. O sea que el ángulo azimut lo acabamos de ver ahí ya. Como podemos ver, como esta es paralela a esta, respecto a la línea norte-sur que es esta, bueno, podríamos marcarlo aquí también, ángulo azimut. Y ahora necesitamos la altitud. Bueno, la altitud viene dado por lo siguiente. Resulta que estas dos líneas de sombra siguen esta dirección, ¿no? Y el rayo de luz sigue esta. Bueno, pues por V hago una paralela a ese rayo de luz. Y hago una paralela también a la línea del suelo, o proyección sobre el suelo. Donde me corta aquí levanto una vertical, obteniendo aquí la dirección exacta de los rayos de sol. Siguen esa dirección hacia allá y corta aquí en el plano del cuadro. Bueno, pues esa posición exacta es la que necesito ahora, pues hacer el giro este. Fijaros que aquí estoy uniendo el punto de vista con, en realidad este es el sol. Bueno, el sol estaría en el infinito, pero en el infinito, vamos, por lo menos en el dibujo, está muy alejado, se considera un punto en el infinito. Y su proyección aquí, que llamamos F2, esto es F1, F1, F2. Bueno, pues lo único que tengo que hacer, sé que este es el ángulo que forma el rayo de sol con el suelo, porque este plano es horizontal. Este plano que contiene a V y que contiene a F2 es horizontal, paralelo al geometral. Entonces lo único que tengo que hacer es hacer un giro con este eje de giro para obtener aquí el ángulo este en verdadera medida sobre este plano. Hago centro aquí y hago el arco en el espacio, o sea, este ángulo. Entonces uniendo este punto con este, pues tengo ya aquí el ángulo en verdadera forma sobre el plano del cuadro. Bueno, pues esto visto aquí tengo el punto de vista abatido, tengo el punto principal y tengo la dirección del sol. Entonces lo uno con la dirección del sol es la línea que voy a decir H. Es esta línea H. Tengo ahora este triángulo, que es en realidad este de aquí, pero proyectado sobre el alzado. O sea, proyectado sobre el alzado, esto. O sea, este triángulo de aquí es este de aquí. Ahora lo que necesito es hacer el giro este hacia aquí. ¿Cómo lo hago? Pues lo puedo hacer aquí abajo. Sabemos que la fuga viene por aquí, hago centro aquí, hago el arco. No sé si esto está saliendo, sí. Hago el arco corta aquí, levanto una vertical y tengo que efectivamente el punto este, que es en realidad V, no me interesa P es la proyección ortogonal, el punto V va a venir a parar aquí, V2 por ejemplo. Bueno, pues ahora sé con total exactitud que esta es la altitud, o sea, la altura del Sol respecto al plano horizontal, el ángulo que forma el rayo solar, que es este, con el plano del suelo. Entonces este es el ángulo que hemos pasado mediante un giro y nos queda aquí, y es lo que tenemos aquí. Bueno, pues eso es lo que queremos calcular y acabamos de hacerlo. En realidad este ángulo es en realidad este ángulo, el ángulo que forman las líneas del Sol con la proyección de los rayos de sol sobre el suelo. Ese sería el procedimiento. Entonces el Sol quedaría definido por dos parámetros. Por la altitud, que sería, por ejemplo, ahora aquí esta mesa está iluminada por el Sol. Entonces si cogemos esto, como podemos ver, la sombra de esto es esto. Bueno, pues eso quiere decir que este es el ángulo que es la altitud. Entonces, como tengo que la sombra de este objeto es esta, la altitud del Sol será este ángulo con el suelo. Entonces puedo abatir esto, obteniendo ahí ya el ángulo exacto que es la altitud.
Bueno, pues eso es lo que acabamos de hacer aquí. Lo que pasa que como necesitábamos hacerlo sobre esto, simplemente giramos a partir de este eje de giro y pasamos ahí la medida. Y luego el azimut pues es simplemente la línea norte-sur. Si este es el objeto y esta es la línea norte-sur, pues realmente la sombra es esta. Bueno, pues ese sería el ángulo que llamamos azimut